Hola de nuevo, vamos a hacer este otro problema que es un poquito más complicado que los que hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a trabajar otra vez con movimientos de rodadura sin deslizar. En esta ocasión lo que tenemos es una moneda que está girando sobre una superficie horizontal sin rozamiento, en principio, aunque ahora veremos que se nos está pidiendo alguna otra condición, perdón. Bueno, se nos dice que está rodando formando un ángulo teta con la superficie y está precediendo en tono vertical con velocidad angular omega mayúscula y girando también respecto a E3 sin deslizar, es decir, aunque nos diga que tenemos una superficie sin rozamiento, se tiene que cumplir la condición de rodadura sin deslizar. Bueno, pues tenemos tres preguntas. En primer lugar, se nos pregunta acerca de la relación que debe haber entre las velocidades angulares para que ruede sin deslizar. Se entiende entre las velocidades angulares de precesión, omega mayúscula, y de giro respecto a E3. También nos piden cuál es la velocidad angular instantánea o total de la moneda. A continuación tenemos que calcular momentos principales de inercia al momento angular para calcular el ritmo de cambio de J y utilizar ese ritmo de cambio de J para calcular el valor de la velocidad angular de precesión. Bueno, pues el problema que vamos a tener, por lo tanto, simplemente tendremos una superficie horizontal y el plano de nuestra moneda que estará con alguna cierta inclinación. Bueno, se cumple que tenemos rodadura sin deslizar, pero este punto de aquí en realidad no está fijo, es un punto de apoyo, pero no está fijo ya que la moneda está rotando en todo momento, así que todo parece indicar que nos conviene tomar origen de coordenadas en el centro de la moneda. Es decir, el eje K vendría de esta manera y el eje E3 perpendicular al plano de la pizarra, perdón, al plano de la moneda. Tenemos E3 y tenemos un eje K. Esto sería el ángulo teta y el radio de la moneda, que es R mayúscula. Bien, pues lo primero que nos preguntan es por la relación que debe haber entre las velocidades angulares para rodar sin deslizar. Bueno, si rueda sin deslizar, eso quiere decir que este punto de aquí, en un instante dado, tiene una determinada velocidad lineal que se puede corresponder con el movimiento de giro en torno al eje 3 sobre el plano de la moneda y a su vez debe coincidir con el movimiento de giro que se hace en torno a la vertical sobre la superficie horizontal. Vemos que tenemos dos trayectorias circulares con diferentes velocidades angulares, diferentes radios, pero las mismas velocidades lineales. Bien, pues vamos a plantearnos el problema visto desde arriba, es decir, visto en la dirección K, lo que tendríamos es la trayectoria circular sobre la superficie horizontal, es decir, estaríamos describiendo un círculo con velocidad angular omega. Bien, el radio de ese círculo es esta distancia de aquí, que es R coseno de teta. Es decir, este radio es R coseno de teta. Y aquí tenemos pues una cierta velocidad lineal. Bien, pues si ahora me planteo ver el problema desde el eje E3, lo que voy a tener es otra trayectoria circular que esta vez coincidiría con la superficie de la moneda, es decir, que el radio sería justo el radio de la moneda. Y la velocidad angular que tengo para esta trayectoria sería lo que llamamos psi punto. Y aquí tendría una nueva velocidad lineal que debe ser igual. Para este caso de aquí, desde el punto mirando desde K, V sería R coseno de teta por omega mayúscula. Y en el otro caso,
la velocidad lineal de ese punto de la moneda sería el radio de la moneda por su velocidad de giro psi punto. Es decir, estas dos velocidades lineales deben ser iguales. R coseno de teta por omega mayúscula debe ser R por psi punto, y ya tengo una relación para las dos velocidades angulares. Bueno, fijaros que no he trabajado con el sentido de giro en ningún momento, así que esta relación entre las velocidades angulares debo interpretarla como relación entre los módulos de las velocidades angulares. Bien, ahora nos están preguntando cuál es la velocidad angular total o instantánea de la moneda. Bueno, para resolverlo ya sabemos que tendríamos que plantear omega como una suma de todas las velocidades angulares que tenemos en nuestro problema, que en este caso sería omega por k y psi punto en la dirección de E3. Bueno, antes de continuar, vamos a intentar deducir en qué dirección iría la velocidad angular total. Fijémonos que hemos cogido origen en el centro de la moneda y fijémonos que este punto de aquí cumple la condición de rodadura sin deslizar, es decir, en un instante dado se puede considerar como que este punto está en reposo y es todo el cuerpo el que está rotando en torno a este punto. Bien, pues eso ya nos indica por dónde debe pasar la velocidad angular total. La velocidad angular total tendrá origen en el origen de nuestro sistema y deberá pasar por el punto que está instantáneamente en reposo. Es decir, omega llevará esta dirección contenida en el plano de la moneda. Bien, pues para que se cumpla eso, ya veo que si yo coloco psi punto en la dirección positiva de 3, por ejemplo, la velocidad angular de precesión no puede ir en sentido positivo de k, porque si no, no tendría la componente hacia abajo en la velocidad angular instantánea. Necesito una velocidad angular de precesión que vaya hacia abajo, de forma que al sumar estos dos vectores consiga esta dirección de aquí. Es decir, en la componente E3, la velocidad angular de precesión y la velocidad angular de giro debe llevar componentes con signo contrario. Bueno, pues yo voy a tomar una elección de ejes. Vamos a dibujarnos de nuevo aquí nuestros ejes. Vamos a tener el eje K, el eje E3. Voy a tomar, por ejemplo, E1 en el plano de la moneda y dirigido hacia el suelo. Bien, pues si yo hago esta descomposición, vamos a tener que omega k debe tener componentes omega seno de teta por S1. Fijaros que si esto es el ángulo teta, formado por la horizontal y por el plano de la moneda, la perpendicular a la horizontal, que es la vertical, y la perpendicular al plano, que es E3, deben formar también un ángulo teta. Bien, pues tengo omega por el seno de teta por E1 y la componente 3 la voy a poner negativa, menos omega coseno de teta por E3. Es decir, que vamos a tener una velocidad angular total igual a omega seno de teta por S1 más omega coseno de teta menos omega coseno de teta por E3. Es decir, la componente 3 se anula y vamos a tener únicamente componente en el eje E1, como habíamos deducido inicialmente en nuestro dibujo. Bien, pues tenemos la velocidad angular total contenida siempre en el plano de la moneda. Pasamos al apartado B.
nos pregunta, en primer lugar, cuáles son los momentos principales de la moneda respecto al punto que hemos tomado como origen, que es el centro de la moneda. Vamos a tener, por definición del momento angular, I sub 3 tiene que ser un medio de m por el radio de la moneda al cuadrado. Por otro lado, sabemos que es un cuerpo con simetría de rotación, es decir, I sub 1 es igual a I sub 2, y además es un cuerpo plano, es decir, que los momentos de inercia sobre el plano de la moneda, I sub 1 más I sub 2, deben ser igual a I sub 3. Todo esto nos lleva a que I sub 1 e I sub 2 deben ser la mitad de I sub 3, es decir, un cuarto de mr cuadrado. Muy bien, pues la siguiente cuestión es calcular el momento angular. Tenemos los momentos de inercia en la base del cuerpo y tenemos omega expresada en un eje del cuerpo. Así que puedo escribir J como I sub 1, omega sub 1, E sub 1, más I sub 2, omega sub 2, E sub 2, más I sub 3, omega sub 3, E sub 3. Bien, como omega solo tiene componente sobre E sub 1, la única componente que me va a quedar para J es la componente sobre E sub 1. Así que me va a quedar I sub 1, que es un cuarto mr cuadrado, por omega sub 1, que es omega mayúscula, por el seno de teta, y todo ello por E sub 1. Bien, pues ya vemos que J en este caso es paralelo a omega y lleva también la dirección de E sub 1, en este caso la dirección, el sentido positivo de E sub 1, porque hemos elegido E sub 1 apuntando hacia abajo, apuntando hacia la superficie. Si hubiera elegido E sub 1, por ejemplo, en el plano de la moneda, pero apuntando hacia arriba, obviamente hubiera tenido aquí un signo negativo. Bien, nos piden en el problema también calcular las componentes horizontal y vertical de J, es decir, vamos a tener un J que hemos dicho que va en la dirección de E sub 1, y vamos a tener estos K, vamos a tener un J horizontal y un J vertical. J horizontal va a ser entonces J por el coseno, y J vertical va a ser J por el seno. Bien, pues la componente horizontal entonces queda un cuarto mr cuadrado omega seno de teta coseno de teta. Y la vertical, un cuarto de mr cuadrado omega seno cuadrado de teta. Bien, también nos preguntan si alguna de estas componentes se mantiene constante. Bien, podemos ver cómo será el movimiento del cuerpo con J siempre contenido en la dirección de su 1. Lo que vemos es que J está siempre precediendo en torno a la vertical. Es decir, la componente vertical de J se va a mantener constante, mientras que la componente horizontal va a preceder en torno a la vertical. J vertical será constante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estudiemos la variación de J lo podemos hacer de dos formas. O bien ver cómo precede todo el vector J, que sería lo mismo que ver cómo precede sub 1, o bien ver cómo varía la componente J horizontal, cómo precede la componente horizontal. Vamos a hacerlo de las dos formas para ver que efectivamente nos da lo mismo. Bien, pues el ritmo de cambio de J lo vamos a expresar en módulo.
la variación en J será debida exclusivamente al cambio de la componente horizontal, como hemos dicho, y ese cambio se da en forma de una precesión con velocidad angular omega y además sobre un mismo plano. Es decir, que ese ritmo de cambio será la velocidad angular de precesión por la componente horizontal, que será, por lo tanto, multiplicando pues omega cuadrado, un cuarto, mr cuadrado, seno de teta, coseno de teta. Vamos a verlo utilizando todo el vector j y veremos que da también lo mismo. La variación de j en función del tiempo se produce en forma de precesión de j. Es decir, que podemos calcularlo como el producto vectorial velocidad angular de precesión omega por el vector j. Bien, pues ponemos nuestras componentes, E1, E2, E3. Omega mayúscula hemos dicho que tenía componentes omega mayúscula seno de teta y menos omega mayúscula coseno de teta. Y j que solo tenía componentes en E1, 0, 0. Bien, pues la única componente que tenemos aquí nos queda un signo negativo, un cuarto mr cuadrado omega cuadrado seno de teta, coseno de teta y E2. Vemos que el módulo es igual a la expresión que hemos alcanzado antes. Además vemos que el ritmo de cambio de j se da en la dirección negativa de E2. Si nosotros hemos dibujado E3 perpendicular al disco, E1 en el plano del disco y apuntando hacia abajo, E2 en este caso debe apuntar hacia afuera del papel. Bueno, pues ya vemos que el cambio en j se da hacia dentro del papel, por lo tanto estamos realizando un movimiento de precesión en este sentido. Bien, pues ya podemos pasar al último apartado. Utilizando esta expresión para la variación de j, tenemos que calcular cuánto vale esta velocidad angular de precesión. Bueno, el ritmo de cambio de j es debido, como sabemos, al momento de las fuerzas ejercidas. Bueno, en nuestro caso, ¿qué fuerzas tenemos sobre nuestro sistema? Obviamente vamos a tener el peso aplicado en el centro de masas, la fuerza de la gravedad, que no va a ejercer momento porque está aplicada justo en el origen. En el punto de contacto, en principio no tenemos rozamiento, así que no contemplamos ninguna componente horizontal de fuerzas, pero sí vamos a tener la normal a la superficie. Voy a llamarla Q. Bien, si esto es el ángulo teta, la perpendicular a la moneda sería esta, esto es el ángulo teta también. Puedo plantear esta ecuación en módulos para olvidarme de los signos y tenemos que el módulo del momento angular será el valor de esta fuerza por el coseno, en este caso, de teta, que será la normal mgr por coseno de teta. Muy bien, pues si la variación de j es igual al momento de las fuerzas aplicadas, yo escribo que el valor absoluto, un cuarto mr cuadrado omega mayúscula seno de teta coseno de teta será igual al módulo del momento de las fuerzas mgr coseno de teta. Bien, puedo quitarme las masas, puedo quitarme un radio y puedo quitarme también un coseno, con lo cual nos queda que omega al cuadrado debe ser 4 veces g partido por r seno de teta. Es decir, para un cierto valor
del ángulo θ, tenemos una velocidad angular de precesión. Recordemos que además teníamos una relación también entre la velocidad angular de giro y la velocidad angular de precesión. Así que conoceríamos ya todas las velocidades de giro en nuestro problema. Bien, veamos que esta expresión para omega mayúscula tiene un seno de θ en el denominador, es decir, pueden aparecer alguna indeterminación. En concreto, si θ suponemos un ángulo muy pequeño, eso nos implicaría que el seno de θ pues tendería a 0. Es decir, que en este caso la velocidad angular de precesión tendería a infinito. Esto nos quiere decir que cuando tenemos nuestra moneda o nuestro disco rodando con un ángulo muy pequeño, la velocidad angular de precesión sería cada vez más rápida. Por otro lado, si tenemos θ en valores cercanos a pi medios, entonces el seno tendría un valor aproximado de 1, con lo cual omega tendría un valor, sacando la raíz, 2g partido por r. Bueno, esta situación se daría para el caso en el que el disco o la moneda está prácticamente vertical. Bueno, en este caso tendríamos J, recordad, siempre definido en el plano de la moneda, estaría describiendo un cono muy estrecho en torno a la vertical. Bueno, fijaros qué es lo que ocurre cuando ponemos nosotros a rodar una moneda, que es justo este problema que tenemos aquí. Inicialmente, lo que hacemos para poner a rodar una moneda es comunicarle una velocidad en la vertical. Inicialmente está rodando siempre en la vertical, es decir, es como si inicialmente le diéramos exclusivamente una velocidad angular de precesión. Bueno, obviamente la superficie sobre la que estamos trabajando tiene algo de rozamiento y en algún momento aparecerá una componente de giro sobre E3, es decir, en algún momento tendremos, vamos a dibujarlo un poquito mejor, inicialmente la moneda con una velocidad omega mayúscula y debido al efecto de rozamiento aparecerá una pequeña componente psi punto. Bien, pues en ese momento en el que aparece esa componente psi punto se cumple la condición de rodadura sin deslizar y estaríamos trabajando en las condiciones de nuestro problema. Justo en ese instante tendríamos esta velocidad angular de precesión, que sería la misma con la que está girando el plano de la moneda en torno a la vertical. Transcurrido el tiempo, por efecto del rozamiento, iremos perdiendo energía cinética, o energía total, mejor dicho, y por el hecho de perder energía total, el punto donde se encuentra el centro de masas del sistema irá descendiendo por pérdida de energía. Al ir descendiendo, este ángulo θ se va haciendo cada vez más pequeño y nos iremos acercando a la condición de θ tendiente a 0, es decir, conforme va cayendo la moneda, la velocidad angular de precesión cada vez es más rápida. Esto es lo que se conoce como el problema del disco de Euler. Podéis buscar si queréis en internet, ya que hay muchos ejemplos de experimentos con este tipo de sistemas. Bien, pues hasta aquí este problema.